Hola, zaragocistas, anécdota con mucha polémica en Ubiu, en un partido que parecía de empate y a la fin del partido pues Ubiu encertó en un córner, pero que bien se vale que como no ganó el Dense que llega al acetal, pues se mantiene la misma situación, depender de nosotros los mismos y que ganando o partido venien en casa nuestra, o sea, el partido en la Romareda, pues nos salvaríamos igual. Pero ya muchas cosas que comentar que no son todo desembolique do partido en el aspecto esportivo, porque este un partido pues lo igualado y que apenas había ocasiones de gol ni por lo vio ni por Real Zaragoza en un partido que viendo la alineación pues ya se puede va a lufrar que el equipo pues, iba a probar de defender con pelota porque los jugadores que llegan no campo llegan más para eso que no para defender, pero que se defendió bien tanto en bloque medio alto como bloque bajo, como indicó Gaby en la rueda de prensa, y vaya una buena evolución del equipo si lo comparamos con ese equipo que nomás salía a defender y en bloque bajo y que lo costaba mucho plegar al área, pues dio una evolución y también eso indica una confianza en poder jugar pues una mica más adelantados. Eh, como sería la arbitraje perpetrado por de la Fuente Ramos como para que o club que siempre llegue cauto con estos aferes haya sacado un comunicado denunciando porque estoy hoy anti-más en el comunicado pues creo que sí que no lo van a citar, pero al estar muy tocandido y tener mucha buena voluntad como para no relacionar lo que pasó en Castellón con un penalti también inventado porque no había contacto y otros penaltis en Ubiu. Y son jugadas, tres jugadas de valor gol, todas han encontrado dos Real Zaragoza y que la pueden haber liado mucho en caso de que el Dense se ha ganado, pues en cuenta de estar a 4 puntos estaría a 2 y, y son a la fin pues jugadas que más a estas alturas de la temporada son jugadas de 4 puntos. Sí decía que en Granada el equipo jugó mal, pero un arbitraje correcto le permitió competir de que a la fin del partido lo pudo empezar, pues no Carlos Tartieres se jugó un buen partido y un arbitraje nefasto pues le impidió poder competir y poder puntuar. Porque antiparte de la jugada de los penaltis, Atlaza de pitar todo partido, por ejemplo las faltas que pitaba mucho más fácilmente a favor de lo viejo que no o Real Zaragoza, por ejemplo, pues a jugada de Pau Sanz en los comienzos del partido que le mete por un vato o brazo y que no pita cosa y eso ya pues ya te da a entender por ambas el arbitraje y cómo va a pitar. Después para ello escandaloso penalti que pita allá ir porque el mismo CTA explica que esa jugada nunca no puede ser punible por cuanto viene de un rebote y amañe en una posición natural y cayendo. Y eso nunca no se puede pitar. También tende Ovar a escape le dicen aunque llega penalti, no lo ha revisado y aquí uno puede pensar
o bien que de verdad soy un incompetente que no se sabe o reglamento, oye, un prevaricador que sabe lo que fa y lo fa. Y aquí podemos continuar con el filo y que no hay una iniciativa propia, sino que esta chen sabe lo que cal hacer para poder pujar a primera división y ganar muchos más diners, tal y como llega en la época negrilla, que se sabía lo que cal va a hacer, pues, pues para ser internacional, para ser árbitro de primera y con eso ganar muchos más diners, porque tampoco no se puede entender pues que se piten esas cosas y que árbitros muy malos como Figueroa Vázquez pues hayan plegado a primera división. Y no menos escandaloso yo penalti sobre Pausans, que se ve bien claro cómo le pisa y que ni se revisa esa jugada. Yo no sé si Real Zaragoza se anota uno o penalti, pero se le furtó la posibilidad de poder levantarse en el marcador y pues también lo vio pues que se empatado, que se remontado, pero ya o partido pues estaría diferente y no sabemos si a estas alturas pues también podríamos estar charlando de una salvación matemática que en cada no llegue. Y tampoco no me fa demasiado hoy charlar dos arbitrajes. Yo no suelo dormir a mirar quién nos va a arbitrar, si tienen buenos o malos antecedentes. No me da para estar ahí pensando y eso, ni me quiero hacer ante este partido pues pensar mal, pero a la fin pues por lo que veíamos en este partido y los arbitrajes al Eldense desde que se quesó tanto el entrenador como el director deportivo, pues uno piensa que si se queja o Real Zaragoza parece que tienen bien a uno peor y que si se queja otro equipo pues en los venían partidos tal como dice pues son parando los arbitrajes dos partidos venientes que le han estado muy favorables al Eldense y uno pues tampoco uno pues te dice en Lucernao que interés pueden tener en querer mantener más al Eldense desde un punto de vista económico, pues por Real Zaragoza te da mucho más y eso ya claro, y yo tampoco no quiero que me beneficien y que si el Real Zaragoza hay que basar pues que vaya, pero que no va a ser por estas dos arbitrales que somos leyendo en los tres partidos y que a la fin pues podemos charlar mucho de que el equipo tiene muchas carencias, de que apenas atacó en Ubiu, en cada que a yo me da una confianza este equipo de que va a competir, podemos charlar de muchas cosas, pero si a la fin te furtan la posibilidad de competir en igualdad, eso para yo es lo más importante y de zaga pues que podamos estar charlando pues de cuestiones futbolísticas pues de planteamientos, de jugadores, de cambios o de cualquier otra cosa. Bien se vale que a lo menos pues continuamos pendiendo de nosotros mismos. Venga, bueno.